Hermanos, buenas tardes. La lectura de esta tarde va a ser sacada del Evangelio de Lucas, capítulo 24, entre el versículo 13 y el versículo 24. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Hermanos, esta es palabra de Dios. Hola queridos hermanos, es un placer esta tarde estar con ustedes por encargo de nuestro querido pastor Juan Luis. Estoy aquí a través de la pantalla para compartirles un mensaje en relación a la lectura que acaban de escuchar. Pero antes de hacerlo los invito a que me acompañen con una oración. Señor Dios mío, en tu presencia bendita te pido por los hermanos que están escuchando este mensaje, que éste llegue a cada uno según su necesidad. Y te pido para que pueda ser fiel instrumento de lo que quieres que diga. Bendice a nuestros gobernantes, a nuestros pastores y líderes y a cada uno de nosotros y nuestras familias. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, en nuestros tiempos el avance tecnológico ha puesto a nuestro alcance dispositivos que resuelven una parte importante de nuestras necesidades, ¿cierto? Y uno de ellos es el celular. Es un aparato, por qué no decirlo, que se ha vuelto tan indispensable para muchos de nosotros que llegamos muchas veces a decir: no sé qué haría si se me pierde el celular. Es tal la dependencia que ya nadie memoriza teléfonos, ni siquiera de los más cercanos. A diferencia de cuando éramos más jóvenes y conversábamos, en mi caso por ejemplo, con una niña que nos gustara, le pedíamos el teléfono y aunque en un inicio lo anotábamos en un papel, rápidamente lo memorizábamos. Era la única manera de acordarse del teléfono, así que había que hacerlo. Seguro les ha pasado que aunque cuando estamos en los avatares propios de nuestro día a día, ¿no es cierto? Y estamos haciendo cosas en el frenesí de nuestro trabajo y de nuestras actividades, hacemos cosas muchas veces apuradas, y cuando ya volvemos un poco a la tranquilidad de la casa, ¿no es cierto? Y de repente sentimos la necesidad de llamar a alguien y decimos: mi celular. ¿Dónde está mi celular? No está el celular. Lo buscamos por todos lados. ¿Dónde lo habré dejado? Empezamos a repasar lo que hice, la secuencia de los últimos acontecimientos. Vamos al auto a ver si se nos quedó allí. Lo buscamos en la mochila, en la cartera. Hasta que decimos: bueno, intentemos algo que a veces funciona. Llamemos al número para saber si se escucha dónde está. Y de repente hacemos eso y lo sentimos sonar. Ahí respiramos aliviado, ¿no es cierto? Sabemos ya, está aquí, así que estoy tranquilo. Pero lo asombroso viene cuando descubrimos que el celular estaba más cerca de lo que creíamos. Estaba en el bolsillo de nuestra chaqueta. Lo traíamos con nosotros. En el intertanto, mientras ocurría esto y antes de que sonase el celular,
la sensación de angustia, estoy seguro, ¿no es cierto?, de haber perdido algo fundamental para tu día, para tu quehacer, nos invadió, ¿cierto? Y nos hizo darnos cuenta de la dependencia que a veces tenemos de este aparato. Ahora, si lo llevamos a otro plano, ¿ya?, un poco más trascendente, ¿no es cierto?, un poco más importante. Seguramente también les ha pasado que cuando enfrentamos situaciones complejas nos sentimos incapaces de ver cómo abordarlas. La ansiedad y el deseo de superarlas hace que en vez de que surjan alternativas, el panorama se vuelva aún más sombrío. ¿Y les ha pasado también que transcurrido un tiempo, calmados los ánimos, encontramos la solución y nos damos cuenta que ésta siempre estuvo a nuestro alcance? Que la angustia que sentimos fue innecesaria y era totalmente evitable. Probablemente sí, ¿no es cierto? A mí al menos sí me ha pasado. Bueno, y justamente de eso quiero hablarles hoy, y por eso escogí este conocido pasaje de los discípulos camino a Emaús. Quiero compartirles un verso del poeta inglés William Cowper, que escribió lo siguiente. Dice así: algunas veces una luz sorprende al cristiano cantar, es el Señor que se levanta trayendo en sus alas salud. Cuando alabamos al Salvador, Él se acerca a nosotros. Cuando le decimos lo mucho que le amamos, nos hace saber cuánto nos ama Él. Sin embargo, ¿qué ocurre con los cristianos que no están cantando porque no pueden encontrar ninguna razón para cantar o para agradecer? ¿Qué ocurre con aquellos que se encuentran agobiados por la amargura y por pensamientos tristes de desolación? La buena noticia es que ni siquiera la desesperación nos puede situar fuera del alcance del amor de Jesús. Y hoy quiero hablarles justamente de esto, que la respuesta está a nuestro alcance. A veces no la encontramos, otras veces la ignoramos o simplemente no la vemos o no la queremos ver. Vamos al relato de la lectura que oímos. El viernes por la tarde bajaron a Jesús de la cruz, ya muerto. El domingo por la tarde, Él caminó gran parte de los 12 kilómetros desde Jerusalén a Emaús con 2 de sus discípulos. Había resucitado. Ya sabemos que durante 40 días y antes de ascender al cielo, donde ahora vive y reina, se le apareció a aquellos que habían sido sus seguidores y amigos. ¿Por qué lo hizo? Primero, porque los amaba y deseaba que los vieran vivos. Segundo, tenía aún que explicarles la salvación que había alcanzado y cuál era el rol de ellos como sus testigos. Eso ya lo sabemos porque lo leemos en Hechos, ¿no es cierto? 1:8. Por último, algunos de ellos estaban emocional y espiritualmente turbados y necesitaban la terapia que solo Él les podía brindar. Todo esto es lo que relata la conocida historia del camino de Emaús, que está en Lucas 24 del 13 al 35. Yo solo seleccioné la primera parte, ¿no es cierto?, hasta el versículo 24, porque más bien quiero hacer énfasis en el estado de ánimo con el que caminaban los discípulos. ¿Quiénes eran aquellos a quienes Cristo ministró en aquella ocasión? Bueno, uno era Cleofás, como lo dice el versículo 18, y el otro un discípulo que Lucas no nombra. Caminaban con lentitud. Tratemos de situarnos en la escena, tratemos de ponernos en el contexto de aquel domingo, 3 días después de la muerte de Jesús. Bueno, ellos caminaban a Emaús, ¿no es cierto? Y la mayoría de la gente camina lento cuando la caminata es larga porque tiene que guardar energía. Y ellos, además, iban caminando y compartiendo su desconcierto y dolor ante la muerte de Jesús. Su ánimo estaba decaído. Pensaban que habían perdido a su amado Maestro para siempre. Sentían que se les venía el mundo abajo. Estaban en pleno duelo, experimentando un gran dolor. Y ahora imagínense esta escena que está transcurriendo, ¿no es cierto? De atrás se acerca un extraño que camina más rápido que ellos, probablemente, hasta que ellos advierten que este extraño se pone a la altura y empieza a caminar junto a ellos al mismo ritmo. Bueno, obviamente ellos naturalmente dejan, probablemente estaban hablando de lo que había pasado, ¿no es cierto?, y de lo apesadumbrados que estaban, dejan de hablar sobre su desgracia personal y guardan silencio. Se acerca un extraño. Es natural. Este extraño rompe el silencio y les pregunta de una manera que demuestra un amistoso interés. ¿De qué estaban hablando? Y dicen que, veamos en el versículo 17, y le dice: ¿y por qué estáis tristes?
ahí este extraño, que sabemos que es Jesús, notó la tristeza en los rostros de estos dos discípulos que iban caminando. Y debido al hecho que estaban ellos en medio de una gran pena, ¿no es cierto?, les cuesta mucho hablarle a este tercero, no tienen ningún interés en este extraño. Y sin duda probablemente desearían de todo corazón que no estuviese allí. Ninguno de ellos dirige su mirada hacia él, quizás para comunicarle en parte que se está inmiscuyendo y en parte para protegerse de su mirada. Es igual que cuando estamos nosotros hablando con algo delicado, ¿no es cierto?, o personal, con un amigo, y llega otro a unirse a la conversación. Probablemente inmediatamente vamos a cambiar el tema e incluso podríamos sentir y hacerle ver a esta persona que está interfiriendo una conversación importante. Y sobre todo cuando sabemos que nuestros rostros reflejan la pena que sentimos, tratamos de evitar mirar a los demás porque no queremos que nadie vea las señales de nuestro dolor. De modo que podemos imaginar a estos discípulos girando sus rostros o mirando fijamente hacia el suelo para no mirar de frente a su compañero de viaje. Por cierto, mas los ojos de ellos estaban velados, dice el versículo 16. Imaginemos que alguien les hubiera preguntado entonces en ese momento, ¿está Jesús con ustedes? La respuesta quizás hubiera sido algo así como, no seas tonto, Él murió, lo perdimos. Teníamos la esperanza de que Él sería el que redimiría a Israel, pero está claro que no fue así. Ya no lo veremos más y ya nada tiene sentido. Bueno, hermanos, miremos justamente este punto con atención. Aquí está el perfecto ejemplo de la clase de titubeo que experimentamos tarde o temprano, todos los hijos de Dios. Puede resultar impactante y si no estamos preparados para enfrentarlo, puede amargarnos y hasta dañarnos emocionalmente y en gran medida destruirnos, que es justamente el objetivo que tiene Satanás con nosotros cuando estamos, sobre todo, pasando por momentos de debilidad. Podríamos pensar que Dios está jugando con nosotros, porque habiéndonos levantado por medio de la esperanza, ahora parece que al destruirla nos derriba. Lo que nos ha dado para que encontremos apoyo, lo quita de repente y nos caemos. La sensación que experimentamos es que nos dio la espalda y se olvidó de nosotros, de manera que nos sentimos quebrantados. Y la verdad es que no sorprende. Es fácil encontrar ejemplos. Puede tratarse de un cristiano que se congrega regularmente, como tú o como yo, que conoció a Cristo, se entregó a Él y que siente que su vida está siendo transformada, pero está pasando por un momento laboral difícil. Hoy día, lamentablemente, es la realidad de muchos. Está sin trabajo y por más que postula y siente que califica para los procesos a los cuales se presenta, todo lo que recibe es una respuesta negativa que le provoca desilusión y frustración. Las cosas van mal, la gente no reconoce su experiencia y competencias y aumenta entonces la desilusión y se siente solo y abandonado. Y no digamos que estas cosas no suceden a personas fieles. Sabemos, ustedes y yo sabemos que sí les pasa, sí nos pasa. Y cuando nos acontece la sensación de que Dios se ha vuelto en nuestra contra y que está activamente destruyendo las esperanzas que alguna vez nos dio, aumenta ese dolor. Lo vemos en Génesis, con el relato de José. Siendo el más joven de la familia, él recibe sueños de que será el jefe del clan. Sus hermanos furiosos lo venden como esclavo para asegurarse que eso nunca ocurra. A José le va bien en Egipto como la mano derecha de Potifar. Su esposa, quizás sintiéndose abandonada, deseó a José. Él dijo que no, y el rechazo de un mero esclavo convirtió el deseo de la señora en odio. Ella dice mentiras acerca de él, y de repente José se encuentra en una prisión desacreditado y olvidado. Allí permanece algunos años, un convicto modelo según se nos relata, pero sin ninguna perspectiva y sin nada en qué pensar salvo los sueños de grandeza que Dios le había dado alguna vez. Hasta que se cumplió lo que él predijo, y la palabra del Señor probó que él era veraz, nos dice el Salmo 105, 19. Probó, sí, ¿y cómo probó? ¿Acaso podríamos dudar que José en la prisión haya tenido que luchar constantemente contra esa sensación de que el Dios que le había dado esperanzas estaba ahora decidido a destruirlo? ¿Podemos acaso suponer que le haya resultado fácil confiar en Dios y permanecer calmo y dulce?
El desconcierto lleva a la incomprensión causada por la destrucción de las esperanzas que nos da Dios mediante circunstancias ordenadas por Él mismo. Y esa es la realidad de muchos cristianos hoy en día y será la experiencia de muchos más en el futuro. Así como lo fue para José y también para los discípulos de Emaús. Volvamos a la historia entonces. ¿Cuál observó Jesús que fuera la raíz de la desolación de estos? La forma en que los trató nos muestra que su diagnóstico era la falta de fe causada por dos elementos. Primero, ellos estaban demasiado molestos como para poder pensar de manera adecuada. Habían resbalado de la desilusión al sufrimiento, por medio del sufrimiento a la desesperación, y por medio de la desesperación quizás habían caído en lo que llamamos depresión, la más común de las enfermedades modernas. Si ustedes han experimentado alguna vez depresión o trataron de ayudar a quien la ha tenido, sabrán que a los que la padecen les resulta muy difícil encontrar salida a su sentimiento de pesar. Ellos saben que independientemente de que quienes los rodean tienen la mejor intención de ayudarlos, no logran encontrar en sus consejos una respuesta a su situación y por tanto expresiones tales como eso está bien para ti, pero en mi caso es diferente. Esas expresiones son muy frecuentes. Están decididos a escuchar todo como si fueran malas noticias. Y eso es exactamente lo que encontramos en la narración que concierne a la tumba vacía. Escuchemos lo que dicen los versículos 22 al 24. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Ojo con lo que están diciendo aquí. Es importante entender aquí que no hay nada en esta conversación que indique que Él está vivo. Alguien debe haber profanado la tumba y robado el cuerpo para negarle un entierro decente. Por lo tanto, el discípulo anuncia la tumba vacía como peores noticias aún. Sin embargo, recordemos que una y otra vez, antes de su pasión, Jesús había anunciado no solo su muerte, sino su resurrección al tercer día. En el Evangelio de Mateo encontramos 3 oportunidades diferentes en las que Jesús lo anunció a sus discípulos. A la luz de estas predicciones, si ellos hubieran pensado en la forma correcta acerca de la tumba vacía, sus corazones tendrían que haber saltado de gozo. Él dijo que iba a resucitar, ahora la tumba está vacía, lo logró. Esa debió haber sido la reacción lógica ante la evidencia que el mismo Maestro les había mostrado antes. Pero los dos estaban demasiado molestos como para pensar correctamente. Esta era la raíz del problema que ocasionaba su falta de fe. Y lo cual también, por cierto, Jesús les diagnosticó. Ellos eran demasiado ignorantes, refiriéndose a su falta de conocimiento de las Escrituras. Más adelante, en los versículos 25-26 les dice, oh insensatos, así parte, ¿cierto? Aquí el tono de Jesús es más bien misericordioso, no es despectivo. Y luego dice, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Les dice. Y ahí termina el 25. Luego Jesús pasó alrededor de 2 horas mostrándoles en las Escrituras que lo ocurrido había sido en realidad necesario, ya que era la forma en que Dios había logrado la redención y establecido su reino. Su accionar demuestra que Él pudo percibir cuál era la necesidad fundamental de ellos. Así como el desconocimiento de las Escrituras había sido el problema fundamental en el camino a Emaús, así sucede a menudo con nosotros. Sí, hermanos, los que no conocen su Biblia están a menudo perplejos y dolidos porque no saben cómo encontrarle sentido bíblico a lo que les está ocurriendo. Estos 2 discípulos no podían encontrarle sentido a la cruz de Cristo. Existen muchos hermanos que no conocen suficientemente la Biblia como para encontrarle sentido a sus propias cruces. El resultado es un cierto grado de desconcierto y por consiguiente de aflicción, que bien podría haber sido evitado. Al diagnosticarlos de esta manera, Jesús llevó a cabo 3 cosas para sanar el alma de ellos.
Primero realizó lo que deben hacer todos los consejeros. Les hizo preguntas, los hizo hablar, estableció una relación y de ese modo logró que estuvieran dispuestos a escuchar lo que tenían que decirle. Es un poco el episodio del etíope con Felipe, ¿no es cierto?, que se relata en Hechos, también tiene esta misma estructura. La pregunta inicial, ¿no es cierto?, que está en el versículo 17. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Así abre Jesús y se introduce a la conversación de estos dos discípulos. Pero esa primera pregunta solo provoca tosquedad por parte de Cleofás. Y su respuesta en el versículo 18 se lo hace ver, dice: ¿acaso eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? A menudo las personas aquejadas de algún dolor espiritual actúan de esta forma, exteriorizando su dolor mediante el ataque. Pero Jesús no se inmutó para nada. Él sabía lo que estaba sucediendo en el corazón de Cleofás. Así que le insistió. ¿Qué cosas? Está claro que quiso expresar: dímelo de todas maneras, déjame escucharlo de tus propios labios. Si se hubieran negado a compartir su problema, Jesús no podría haberlos ayudado. Y aquí está lo importante. Ellos sí le abrieron el corazón a Jesús y ahí recién Él pudo comenzar a sanarlos. Luego, en segundo lugar, Jesús les explicó las Escrituras. Se las abrió, como dice el versículo 32, para utilizar esa palabra tan gráfica, ¿no es cierto? Y les explicó en todo aquello que era pertinente a su desconcierto y dolor. Les demostró que lo que había estado perturbando la muerte de aquel que ellos pensaban que iba a redimirlos en el sentido de ponerle fin a la ocupación romana, había sido en realidad profetizado siglos antes, como el modo de redención de Dios en el sentido mucho más profundo de terminar con la carga y atadura del pecado. Seguramente Cristo debe haberles repasado Isaías 53, donde el siervo que muere por los pecados, en el 53, 1 al 9, aparece vivo y triunfante y reinando, como se relata en los versículos 10 al 12 de ese mismo capítulo. Debe de haberles presentado muchos otros pasajes que describen al Mesías de Dios, yendo hacia su reinado, pasando por la cruz. Y ciertamente los debe haber mantenido en un estado de comprensión naciente y entusiasmo creciente. Sus corazones ardían, dice el versículo 32, hasta que llegaron a su casa. Y de ese modo prosiguió la sanidad. El principio aquí es que lo que más sana en el mundo al alma conmovida es descubrir que en realidad la Biblia se ocupa de la congoja que nos produce sentimientos de aislamiento, desesperanza y odio. Después de todo, cuando entendemos el propósito divino de amor, el sufrimiento empieza a cobrar sentido. Y podemos estar seguros de que la Biblia, el manual de Dios para nuestra vida, tiene algo que decir sobre cada uno de los problemas que estamos enfrentando o que enfrentaremos. De modo que si nos sentimos entristecidos por lo que sentimos que Dios nos ha hecho y no encontramos nada en las Escrituras referente a ello, no significa que la Biblia nos haya fallado, sino que al igual que aquellos discípulos, no la conocemos lo suficiente. Entonces debemos preguntarnos, ¿no es cierto?, ¿qué podemos hacer para conocerla mejor? Bueno, primero recurramos, ¿no es cierto?, a nuestros pastores, a otros cristianos con sabiduría, que nos conduzcan en el camino de que se nos abren las Escrituras en todo aquello que está relacionado con nuestra aflicción. Y yo les garantizo que verán que es así, y allí estará la respuesta que andan buscando. Por último, Jesús reveló su presencia, ¿cierto? Quédate con nosotros, le dijeron los discípulos cuando llegaron a Emaús. Qué bendición que ellos fueron hospitalarios, los que se hubiesen perdido si no le hubieran hecho esa invitación. Sentados a la mesa, ¿no es cierto?, le pidieron que diera las gracias, y cuando lo hizo y les dio el pan, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, dice el versículo 31. Ya sea que lo reconocieran porque vieron las marcas de los clavos en sus manos, o porque recordaran la misma voz y acción cuando les dio de comer a los 5.000 o a los 4.000, como algunos quizás se han preguntado, eso no lo sabemos, ni tampoco importa. Lo importante es que se reveló a ellos. Y ahora, como entonces, las maneras que Jesús da a conocer su presencia es un misterio de iluminación divina. Muy pocas veces podemos decir, más que cuando se dijo algo
o se vio, o se leyó, o se recordó, entonces sucedió. Y así aconteció aquí, y por tanto se completó la sanidad. Claro está que en el instante en que lo reconocieron, él desapareció. Sin embargo, ya no importaba que no estuviera, porque ellos ya sabían que era él y que estaba vivo. Porque de otra manera, ¿cómo se explica que hayan vuelto inmediatamente donde los discípulos a contarles la buena nueva? En ese entonces nadie viajaba de noche, ¿cierto? Eran peligrosas las carreteras de noche. Sin embargo, era evidente que ellos lo hicieron porque sabían que contaban con la presencia protectora de Cristo. Cuando le dijeron, quédate con nosotros, Él ya lo había hecho y por lo tanto era justamente lo que Él estaba demostrándoles. Y esa confianza, ese gozo los llevó a iniciar el camino de regreso, esos 12 kilómetros de vuelta a Jerusalén. Por consiguiente, sus corazones quebrantados se compusieron y su pena fue reemplazada por alegría. Queridos hermanos, para finalizar quiero dejarlos con 3 mensajes que creo que son importantes para tener presentes. Sabemos que Jesucristo, nuestro Señor resucitado, es el mismo ayer y hoy, y Él tiene el poder y autoridad de llevar sanidad. La misma sanidad que puso en los discípulos de Emaús la puede llevar a nuestras propias aflicciones y dificultades. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos conseguir esto? Primero, contándole nuestras penas a Jesús, tal como Él nos invita a hacerlo diariamente. Él sigue siendo un buen oyente, un compañero para el dolor. Solo cuando dejamos de lado el resentimiento, sin oración y la autocompasión, y le abrimos nuestro corazón, conoceremos su ayuda. Segundo, cuando permitimos que nos ministre por medio de las Escrituras, relacionando todo aquello que nos causa dolor con el propósito expiatorio que tiene Dios, en ese momento y en esa comprensión recibimos su sanidad. Esto significa que debemos buscar regularmente a los servidores del Señor en el ministerio, así como cultivar el estudio privado de la Biblia, directamente y también dirigido a través de algún curso. Tenemos muchos en la iglesia que te pueden servir. Tercero, le pedimos que nos asegure que cuando pasamos por lo que sentimos como un fuego y un torrente de agua, Él vaya con nosotros y permanezca con nosotros hasta el final del camino. Él siempre, siempre responderá a esa oración. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así les escribió en Hebreos 4, 15, 16, un hombre apostólico hace mucho tiempo atrás a creyentes maltratados, distraídos y deprimidos. La historia del camino de Emaús nos insta a hacer lo que Él dice y nos muestra cómo hacerlo. Caminemos confiados con la certeza de que va a nuestro lado. Oremos. Amado Señor, queremos caminar confiados en que tu amor y protección está siempre con nosotros, Señor. Necesitamos conocerte más y fortalecer nuestra relación contigo. Y pedimos que el Espíritu Santo nos revele tu mensaje y tu presencia. Nos presentamos, Señor, ante ti con la certeza de que Jesús camina a nuestro lado y que descansamos en su amorosa guía. Ayúdanos a que nuestra senda siempre cuente con la luz de Cristo como guía. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que tengan una buena tarde.